si te dijera que la historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato de inmoralidad, sino un espejo inquietante de nuestra sociedad actual? Durante años hemos reducido su destrucción a un solo pecado, ignorando que detrás de las cenizas de estas ciudades se esconden lecciones aún más profundas. Orgullo desmedido, glotonería sin límite, injusticia social y una cruel falta de compasión hacia los vulnerables fueron los verdaderos detonantes de su caída. ¿Suena familiar? Tal vez, porque esas actitudes siguen vivas hoy, disfrazadas de éxito, comodidad y ambición. Lo impactante es cómo el profeta Ezequiel expone estos pecados ocultos con una precisión que sacude. Habla de arrogancia, abundancia sin propósito y corazones cerrados a los necesitados. ¿Cuántas veces justificamos esas mismas actitudes en nuestras vidas? La pregunta no es si repetimos los errores de Sodoma, sino cuánto tiempo falta para enfrentar consecuencias similares si seguimos ese camino. ¿Te atreves a mirar más allá de lo superficial? Descubrir estas verdades no solo nos invita a reflexionar, sino a actuar. En los próximos minutos exploraremos cómo estas ciudades antiguas dejaron lecciones vigentes para nuestra época. Y más importante aún, veremos cómo evitar repetir su destino. Porque al final, esta historia no es sobre ellos, es sobre nosotros. En la historia de Sodoma y Gomorra, la inmoralidad sexual se destaca como el pecado que muchos recuerdan primero. La narrativa describe a habitantes entregados a deseos desmedidos, ignorando límites morales esenciales. Un ejemplo clásico está en Génesis 19, donde los hombres de Sodoma exigieron actos impensables contra los visitantes de Lot, mostrando una cultura profundamente corrompida. Pero, ¿es esto solo una historia antigua? Hoy en día, acciones similares pueden reflejarse en la falta de respeto por la dignidad humana, algo que debemos examinar cuidadosamente. Sin embargo, reducir las fallas de estas ciudades solo a cuestiones sexuales sería simplista. Sodoma y Gomorra representan sociedades que se desviaron de principios fundamentales, permitiendo que el egoísmo y la falta de autocontrol dominaran sus vidas. Reflexionemos. ¿Cuántas veces vemos hoy comunidades atrapadas en dinámicas que priorizan placeres momentáneos sobre valores eternos? Este relato no solo acusa, sino que invita a considerar nuestras propias prioridades. Además, su destino no fue solo una advertencia, fue una lección vívida. La destrucción divina vino como consecuencia de un conjunto de actos que no podían ser ignorados. Pero incluso en esta catástrofe podemos encontrar una enseñanza, la oportunidad de rectificar antes de alcanzar un punto sin retorno. Aquí surge una conexión interesante con lo que Ezequiel más tarde describe, abriendo un panorama más amplio sobre los pecados de estas ciudades. Si hasta aquí esta reflexión ha despertado algo en ti, no dejes que se detenga. Cada paso hacia el entendimiento nos acerca a una vida más plena y consciente. Regálanos un me gusta en este video para que más personas puedan descubrir estas lecciones atemporales. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir explorando juntos historias que nos transforman desde lo más profundo. Tu apoyo marca la diferencia. Ezequiel, en su mensaje profético, arroja una luz distinta sobre los errores de Sodoma y, sorprendentemente, no inicia hablando de inmoralidad sexual. Él menciona el orgullo como el principal pecado. Los habitantes de Sodoma vivían con una arrogancia desbordante, convencidos de que su riqueza y estabilidad los hacían intocables. ¿No resuena eso con la mentalidad de «nada me puede pasar» que vemos hoy en muchos líderes y comunidades? El profeta nos llama a examinar nuestra humildad y reconocer nuestras limitaciones. Otro aspecto que destaca Ezequiel es la glotonería y la pereza. Estas ciudades, llenas de abundancia, se hundieron en el exceso y el desinterés. Es fácil imaginar banquetes interminables y vidas cómodas
mientras ignoraban las necesidades de los demás. Pensemos, ¿cómo usamos los recursos que tenemos? Un pequeño gesto, como donar tiempo a una causa o compartir una comida con quien la necesita, puede ser una forma moderna de combatir estos pecados. Por último, Ezequiel señala algo aún más devastador: la falta de compasión hacia los pobres y los vulnerables. Con toda su prosperidad, Sodoma no extendió la mano al necesitado. Este desprecio por la hospitalidad y la justicia social se describe como actos detestables que provocaron la ira divina. ¿Qué podemos aprender aquí? Que nuestras acciones hacia los marginados son una medida de nuestra moralidad. Y, si ignoramos estas lecciones, podemos estar cayendo en los mismos patrones. Con el paso del tiempo, las interpretaciones sobre Sodoma y Gomorra han evolucionado. Hoy, muchos estudiosos sostienen que sus fallas iban más allá de la inmoralidad sexual, señalando que la injusticia social y la falta de hospitalidad fueron igualmente condenables. Imagina un viajero perdido que busca refugio y se encuentra con puertas cerradas y corazones duros. Esa falta de compasión es lo que llevó a estas ciudades a su caída. No es solo un asunto de pecado personal, sino de una sociedad que descuidó principios colectivos. En este contexto, la opresión de los vulnerables toma un papel central. Los marginados, ya sean pobres, extranjeros o desamparados, enfrentaban desprecio y abandono en Sodoma. Es un eco de lo que aún se ve hoy. Comunidades donde los privilegiados ignoran las necesidades de los demás. Reflexionemos. ¿Qué significa justicia social en nuestro día a día? Puede ser desde defender derechos hasta ofrecer hospitalidad genuina a quien la necesita. Esta ampliación de perspectiva no disminuye la gravedad de otros pecados, sino que enriquece nuestra comprensión. Sodoma y Gomorra se convierten en un espejo donde podemos ver nuestras propias fallas colectivas. ¿Cómo tratamos a quienes llegan a nuestra puerta? Aquí es donde las palabras de Ezequiel encuentran eco. Los actos detestables van más allá de lo visible y señalan un corazón insensible. Pero queda una pregunta latente. ¿Qué acciones podemos tomar para evitar repetir esta historia? La historia de Sodoma y Gomorra no solo es un relato de advertencia, sino un espejo que refleja nuestras propias actitudes. La arrogancia de estas ciudades nos recuerda los peligros de sobrevalorar nuestras capacidades y olvidar nuestra humanidad. En un mundo donde el éxito muchas veces se mide por bienes materiales, es fácil caer en esa trampa. Cultivar la humildad, ya sea agradeciendo nuestras bendiciones o reconociendo nuestras fallas, es un antídoto poderoso contra este mal. La falta de compasión hacia los más necesitados también resuena como una lección esencial. En Sodoma, los pobres y marginados eran ignorados, y esta indiferencia selló su destino. En nuestra época, acciones simples como ofrecer ayuda a un vecino en dificultad o participar en iniciativas de voluntariado pueden marcar una diferencia profunda. Cada acto de generosidad es una oportunidad para escribir una historia distinta a la de estas ciudades. Por último, valorar la hospitalidad y la justicia como virtudes indispensables es clave para evitar una decadencia social y moral. Un gesto tan sencillo como recibir a alguien con amabilidad puede tener un impacto más profundo de lo que imaginamos. Sodoma y Gomorra nos muestran lo que sucede cuando estas virtudes se pierden, pero también nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos reconstruir comunidades más solidarias. ¿Qué papel queremos desempeñar en este cambio? Después de explorar la caída de Sodoma y Gomorra, surge una pregunta crucial. ¿Qué vamos a hacer con este conocimiento? Ignorar estas lecciones sería un error tan grave como los pecados que condenaron a estas ciudades. La arrogancia, la falta de compasión y la injusticia social no son solo problemas del pasado, son realidades que enfrentamos todos los días. Pero la buena noticia es que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar esta narrativa, comenzando con nuestras propias acciones.
¿Cómo podrías practicar la humildad y la hospitalidad hoy? Tal vez sea ayudando a un vecino, compartiendo con quien menos tiene, o incluso reflexionando sobre cómo tratas a quienes cruzan tu camino. Pregúntate, ¿qué tipo de legado quiero dejar? Recuerda que los grandes cambios empiezan con pequeños actos. Este no es solo un llamado a reflexionar, sino a actuar con propósito. Si estas ideas resonaron contigo, no te detengas aquí. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo más sobre estas historias y sus enseñanzas atemporales. Comparte este mensaje con alguien que pueda necesitarlo, porque juntos podemos construir una sociedad más justa y compasiva. ¿Estás listo para ser parte del cambio?